Junio es el mes de la concientización sobre el lipedema. Lipedema. Para mí es un término nuevo, un concepto nuevo. Yo también, nunca lo había escuchado. Así que vamos a preguntarle a nuestra entrevistada del día de hoy, que ya está conectada junto a nosotros acá. Pueden verla quienes están en nuestro streaming y en radio la van a escuchar ya a continuación. Estamos junto a la kinesióloga y directora del Instituto Lipedema Chile, Yuvisa Pusi. ¿Cómo está, Yuvisa? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y por supuesto para hablar del lipedema, que al igual que ustedes hay muchas pacientes, muchas mujeres que lo desconocen y estos espacios son muy buenos para dar a conocer esta enfermedad. Sí, me llamó de hecho la atención porque ninguno de los dos había escuchado este término. Y claro, tú hablas de mujeres, ¿cierto? Cuéntanos, Yuvisa, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es el lipedema? Bueno, el lipedema es una enfermedad inflamatoria crónica, ya, y del tejido conjuntivo que afecta el tejido graso y se produce principalmente en mujeres, ya en el 99% de los casos, en donde aumenta y se genera una distribución anormal del tejido graso que es doloroso, ya acumulándose principalmente en las extremidades. Por eso que las pacientes lo primero que notan es una desproporción entre los brazos, las piernas y el resto del cuerpo, cinturas más delgadas y las extremidades mucho más voluminosas. Yuvisa, y esto, lo decías tú, se da principalmente en mujeres, en el 99% de los casos. ¿Obedece a algo en particular? Las investigaciones del último tiempo, porque esto es una enfermedad que recién fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 2018, entonces los avances y las investigaciones son relativamente recientes. Ya de hecho en los últimos años donde ha habido más interés en investigación para justamente saber parte de sus causas, del origen, de la fisiopatología, y principalmente corresponde a cambios hormonales, al estrógeno, por eso que está asociado a mujeres que son más, el estrógeno produce más tejido graso, y hay una predisposición genética para que este tejido graso en el fondo sea más bien doloroso y tenga ciertas características que son distintas al tejido graso, por ejemplo, de una paciente que tiene sobrepeso u obesidad. Es un tejido inflamado, con fibrosis y que va generando cambios también estructurales a medida que va progresando la enfermedad. Yuvisa, como para entenderlo mejor aún, ¿cuáles son los síntomas o cómo podemos observar? Porque claro, quizás se puede confundir, tal como lo está señalando, con la obesidad. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, saber que podemos estar hablando quizás de lipedema en ciertos casos? Sí, primero que todo, como les decía, es una enfermedad que tiene un origen hormonal, entonces se manifiesta en etapas de cambio hormonal importantes, se da a las mujeres, ya no en hombres, por eso que ya ahí hay una gran diferencia con la obesidad, y se manifiesta la sintomatología, por ejemplo, en la pubertad, en el embarazo y en los procesos es donde más sintomatología tienen. Ahora, ¿cómo se dan cuenta las pacientes normalmente? Lo primero es que el tejido graso es doloroso, ¿ya? O sea, las pacientes en la noche, durante el día, al caminar, manifiestan dolor. Segundo, tienen hipersensibilidad, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, se tocan las rosas, la ropa incluso, les genera como una sensación desagradable de hipersensibilidad al tacto. Hematoma espontáneo, se pegan o se pasan a llevar en cualquier esquina de algún lugar de la casa o en algún mueble y eso les quedan hematomas. La sensación de pesadez también es importante en las extremidades, ¿ya? Y después van habiendo algunos cambios osteoarticulares, por ejemplo las rodillas en X que se llaman, que el genus valgus también se da en este tipo de pacientes. Entonces, lo primero son los síntomas que le mencioné y ahí ya viene la sospecha de por qué también este tejido graso no responde al ejercicio
ni a los cambios de alimentación, que es otra de las principales características. Y la distribución, se distribuye principalmente en las extremidades, principalmente en las piernas, no así como en la obesidad o el sobrepeso, que el tejido graso es más bien una distribución generalizada y que sí responde al ejercicio o a los cambios de alimentación. Yuvisa, por lo que dices entonces, por más ejercicio que pueda hacer la persona, no va a encontrar respuesta ni reacción, ¿cierto? O sea, se va a mantener igual. Claro, en el volumen de las extremidades, porque este tejido se llama más fibrótico, es como un tejido endurecido, ¿ya? Y el tejido adiposo donde efectivamente al ejercicio, al cambio de alimentación, pero sí, de todas maneras, parte del tratamiento es hacer un cambio de la alimentación, que se llama alimentación antiinflamatoria, y el ejercicio como medida antiinflamatoria también, que tiene otras ventajas. El ejercicio mejora la musculatura, eso hace que mejore el retorno venoso, la sensación de pesadez, son otros beneficios que tiene, pero no así en la reducción de volumen. Uh-huh. Ahora, ¿cómo podemos saber sobre este diagnóstico? ¿Existe un examen? ¿Cómo, además de estos síntomas, obviamente, que nos estaba señalando? ¿Ya? Por eso que hay ¿Lo puedes repetir que se cortó? Sí. El diagnóstico es más bien clínico. No existen exámenes para poder determinar el lipedema. Hoy en día se están haciendo estudios, por ejemplo, a través de la ecografía, que se está mapeando en el fondo ecográficamente las extremidades para así hacer una diferencia entre lipedema, por ejemplo, otras enfermedades como el linfedema o la lipohipertrofia, que son distintas patologías. Entonces es para hacer más bien un diagnóstico diferencial en el caso que se sospeche de alguna otra enfermedad, o también para definir si hay insuficiencia venosa, que en el 50% de las pacientes con lipedema también tienen insuficiencia venosa. Esos exámenes se pueden realizar, pero no son patognomónicos del lipedema. El diagnóstico, como te decía, es más bien clínico, con el historial médico de la paciente, viendo todos estos antecedentes, y nosotros, por ejemplo, en el Instituto Lipedema Chile, además hicimos una investigación y tenemos un medidor de dolor, porque es el principal síntoma. Entonces nosotros además evaluamos objetivamente el dolor a través de un equipo que se llama Metrix, y con eso también podemos diferenciar de otra patología como es la obesidad. Si hay una, fundamentalmente, como lo dices tú, Yuvisa, mujeres, si hay una mujer que no realiza un diagnóstico a tiempo, ¿esto puede ser degenerativo? ¿En qué puede gatillar finalmente? El lipedema tiene distintos estadios que se llaman, o grados, ¿ya? Va del 1 al 4. El último grado es un lipolinfedema, en donde ya hay una afección del sistema linfático, ¿ya? Las pacientes normalmente tienen mucha acumulación de tejido graso, hay un estancamiento del sistema circulatorio linfático, y esto hace que las pacientes, por el volumen, imagínense que las piernas, la pesadez que tienen, la hacen tener un deterioro de la funcionalidad importante en el caminar. Hay también alteraciones de tipo emocional también, y de salud mental, ya que las pacientes comienzan a deprimirse, a generar ansiedad, porque su cuerpo en el fondo desde niña tienen esta desproporción, y además va generando también estas otras enfermedades osteomiarticulares, como les comentaba, que finalmente lo que más afecta es en la funcionalidad, en el poder caminar, en hacer cosas simples, ya de hacer deportes, por ejemplo, se va viendo gravemente afectado a medida que va progresando. Yuvisa, ¿ya hay solución? ¿Hay algún tratamiento para esto? Bueno, mencionaste también al Instituto Lipedema Chile, del cual tú eres también fundadora. Me gustaría también que nos pudieras contar un poco sobre el instituto, pero también sobre el tratamiento que puede haber para el lipedema. Sí, hay dos líneas de tratamiento principalmente. Nosotros con el Instituto Lipedema Chile estamos en varias regiones. De hecho, también estamos en la región de la Araucanía, estamos en Temuco,
y vamos generando un tratamiento de tipo conservador. Las dos líneas son el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es el base, ¿ya? Que consiste en alimentación antiinflamatoria, ya que es una enfermedad crónica y es inflamatoria. Esto no está a cargo de nuestra nutricionista en el equipo. El ejercicio, como bien les mencionaba, no disminuye el volumen de las extremidades, pero sí tiene fines antiinflamatorios y otras propiedades que son importantes para los pacientes. También el tratamiento avanzado kinesiológico. Nosotros tenemos equipamientos avanzados, fotobiomodulación, por ejemplo, que ayuda a desinflamar este tejido. Otros equipos también que trabajamos, terapia manual, drenaje linfático. Esto nos va a ayudar a que la paciente disminuya bastante la sintomatología. De hecho, nosotros evaluamos y testeamos antes y después del tratamiento, por ejemplo, el dolor con este equipo, y con eso vemos mejora la movilidad, la funcionalidad, y las pacientes duermen mejor, tienen mucho menos dolor, y eso es lo principal, menos sensación de hipersensibilidad. También el aporte de la psicóloga, importante, porque como les decía, no solamente afecta a los físicos, también la salud mental, asociada a trastornos de la conducta alimentaria. Muchas veces pues las pacientes quieren bajar de peso pensando que les va a bajar también el volumen de las extremidades, y no es así. Entonces hay ciertos trastornos también que están asociados. Ese es el tratamiento conservador per se, más la derivación, por ejemplo, a cirujano vascular, a ginecólogas, a endocrinólogas cuando se requiere también en estos casos. Y la línea quirúrgica ya es cuando tenemos pacientes que están en grado mucho más avanzado, ya mucho más tejido graso, eripedematoso, y ahí se hace una liposucción selectiva que se llama PAL, que está a cargo del cirujano plástico del equipo, y también hay una preparación y un post operatorio especializado. Ahora, luego de todo el tratamiento, por ejemplo, si está en un brazo, ¿no? El brazo vuelve a su estado normal, es probable que nuevamente vuelva a inflamarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tú nos corriges, Yuvisa. ¿Puede existir esa situación? ¿Se puede dar? Sí, el IPM es una enfermedad inflamatoria que es crónica. Entonces, todos los tratamientos que hacemos son en el fondo para disminuir, ¿verdad?, la sintomatología, para que las pacientes tengan una mejor calidad de vida. En el caso de la liposucción, disminuye muchísimo el volumen de las extremidades, por eso que se hace ya en pacientes que tienen mayor grado de lipedema, ¿ya? Pero el tratamiento conservador va a ir de la mano siempre. O sea, los pacientes tienen que mantener la alimentación, ejercicios de bajo impacto, ya que no generen, por ejemplo, daño en las articulaciones, como caminata, bicicleta, la natación. ¿Ya? Eso es importante que lo mantengan, las sesiones de kinesiología, de mantención, porque, como les digo, baja muchísimo, incluso con la cirugía, el volumen de las extremidades, pero esto se mantiene, el proceso inflamatorio, si yo no lo controlo a través de los cambios de hábito que propiciamos también nosotros en el equipo. Bueno, tal como tú lo comenzaste diciendo, esta es una enfermedad que está reconocida por la OMS recién en el año 2018 oficialmente, es relativamente nueva, entonces me imagino que todavía la información que se tiene no es tanta, pero al parecer nuestro país no está tan mal respecto al lipedema, por lo que sabemos existe también el primer consenso latinoamericano sobre el lipedema, el que tengo entendido tú lideras, y me gustaría igual que nos pudieras comentar un poco de eso para saber también qué significa para nuestro país tener estas investigaciones quizás en proceso, y cómo también pueden beneficiar a las mujeres chilenas. Sí, lamentablemente en nuestro país, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial, no tiene cobertura el lipedema como enfermedad, ¿ya? Entonces, la investigación, el alzar la voz, que los profesionales del área médica
los profesionales de la salud conozcan la enfermedad, porque el subdiagnóstico está muy ligado a eso, al desconocimiento de la enfermedad que se solía confundir con celulitis, con obesidad, y resulta que entre el 11 y el 18% de la población mundial puede tener lipedema. De hecho, en nuestro país se estima que por lo menos 1 millón de mujeres tienen lipedema, entonces no es menor, y nosotros apuntamos hacia eso, que pueda ser reconocida en algún minuto también en nuestro país para que tenga cobertura esta enfermedad. Y hemos desarrollado las primeras investigaciones en Chile, que de hecho lo presentamos el año pasado en el Congreso Mundial del Lipedema, y una de ellas está por publicarse también, que eso nos llena de orgullo, porque el Instituto Lipedema Chile es referente a nivel latinoamericano. Nosotros también lideramos el primer consenso latinoamericano, que en el fondo va a dar las bases justamente del tratamiento conservador, las primeras recomendaciones para todos los profesionales de la salud, y está integrado por diferentes países de Latinoamérica. Son más de 10 países que lo integran, entre profesionales del equipo multidisciplinario, médicos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, que son referentes del área, y eso justamente vamos a exponer los resultados preliminares en el primer congreso también internacional Lipedema 360, que nosotros también organizamos, que vamos a hacer la segunda versión ahora a finales de junio, los días 25, 26 y 27 de junio, en la Universidad Mayor en Santiago, y ahí vamos también a estar compartiendo toda nuestra experiencia, y nosotros como institución tenemos no solamente un rol de atención y ayudar a la calidad de vida de nuestros pacientes, sino también en la educación, y generamos todas estas instancias de educación a nivel profesional para que muchos más conozcan la enfermedad y las pacientes tengan por fin un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Así que a finales de junio, acá en Santiago, vamos a hacer cumbre de este congreso, que también es el primero a nivel latinoamericano. Yuvisa, por lo que hemos conversado, ¿cierto? El tratamiento, el diagnóstico va asociado a un trabajo multidisciplinario. O sea, si bien hay profesionales de la salud, ¿cierto? Y todo lo demás, deben ir acompañado esto también de psicólogos. Hay un tema acá de salud mental importante en las pacientes que sufren o que tienen este tipo de diagnóstico. Sí, efectivamente. No solamente, como les mencionaba, hay un deterioro físico, sino que también en salud mental las pacientes normalmente cursan con ansiedad, con cuadros de depresión. El perfil son pacientes que han hecho todo por bajar de peso, han pasado por muchos médicos, el diagnóstico es bien tardío. Hoy en día tenemos la posibilidad de existir nosotros, por ejemplo, como institución, pero normalmente las pacientes cuando llegan ya a nuestro equipo han pasado por lo menos con 6 profesionales, ya entre médicos, nutricionistas, tratando de justamente disminuir el volumen de las extremidades, de tratar, por ejemplo, el dolor que sienten las extremidades. Y por eso que el impacto en la salud mental es porque las pacientes no logran en el fondo generar estos cambios. Además, la imagen corporal se ve afectada, como les decía, también trastornos conductuales. Hay varias asociadas a la enfermedad. Yuvisa, ya para ir cerrando, bueno, tenemos una pregunta también en el WhatsApp, como para dejarlo claro. Pregunta Sí. Alicia desde Metrenco, dice, ¿esta enfermedad solo se da en personas con sobrepeso? No. De hecho, por eso es que yo les comentaba que está subdiagnosticado, porque muchas veces se confundía con pacientes con sobrepeso, como decía. El lipedema se da también en pacientes con normopeso, ¿ya? De hecho, hay muchas de nuestras pacientes no tienen obesidad ni sobrepeso, pero sí comienzan con esta sintomatología
con el dolor, con la pesadez, con hematoma espontáneo, con esta desproporción que siempre la cintura más pequeña y las extremidades más anchas, que no responden al ejercicio, a los cambios de alimentación convencionales. Y sí, obviamente en nuestro país tenemos las más altas cifras de obesidad, por lo tanto, por ejemplo, en el estudio que nosotros realizamos, el 60% de nuestras pacientes tenían además obesidad o sobrepeso, ya que nosotros realizamos el estudio en 306 mujeres y el 60% sí tenía obesidad y sobrepeso. Pero la condición se puede dar también en normopeso y de esto hay muchas pacientes, el 40% restante eran normopeso. Mencionaste también al principio que como instituto tienen una red a nivel nacional. En el caso de la Araucanía, ya que estamos conversando desde acá, ¿cómo es la relación que tienen ustedes con la Araucanía? Nosotros tenemos en Temuco nuestra sede y ahí ofrecemos el tratamiento conservador. Entonces las pacientes acuden a una primera evaluación en donde se hace este examen que yo les comentaba de dolor, esta evaluación del dolor. También se hace una bioimpedanciometría, que es un examen para evaluar la composición corporal. Entonces con ello podemos, por ejemplo, determinar cuánto porcentaje de grasa se encuentra en las extremidades, ya que eso es súper importante para nosotros. Y se pueden hacer el tratamiento, ya las sesiones de kinesiología, con los equipamientos que yo les mencionaba que son avanzados. Ahí también nosotros prescribimos el ejercicio, el uso de compresión. También las pacientes tienen que usar unas leggings compresivas o medias compresivas que la van a ayudar, por ejemplo, a realizar ejercicio y diariamente para ir disminuyendo el edema que se va produciendo o el dolor también en ella. Y pueden también optar a la atención con nuestra nutricionista, con psicólogo, que eso lo hacemos de vía telemática. Así que si tú como paciente sospechas que tiene lipedema, lo primero es acudir por la consulta de evaluación y desde ahí ya si se confirma el diagnóstico comienzan todo el tratamiento con el acompañamiento adecuado con todo nuestro equipo de profesionales y ahí en la Araucanía que tenemos nuestra sede la va a acompañar nuestra kinesióloga Ámbar, que ella pertenece al Instituto de Lipedema Chile. ¿Y acá dónde está el centro, el instituto? La dirección exacta, me van a perdonar, no me la sé, pero pueden ingresar a nuestro Instagram, Instituto Lipedema Chile, o en www.institutolipedema.cl y ahí van a tener toda la información de las distintas sucursales, de cómo agendar la consulta y ahí los vamos a poder estar ayudando en este proceso. Yuvisa, bueno, tú lo estabas comentando también, esto es algo que se sigue investigando y ojalá se pudiera tener una mayor cobertura, ¿cierto? Es muy caro este tratamiento, los costos, yo creo que igual hay mujeres que nos están escuchando que están preocupadas también de eso, porque quizás a muchas horas se les despertó la preocupación de quizás esto es lo que tengo. Pensando que es crónico. Exacto. Además. Sí, a ver, nosotros lo que hacemos regularmente, pacientes, por ejemplo, que tienen ISAPRE y seguro, pueden tener una cobertura, ya les reembolsan, pero lo que no tiene cobertura es para pacientes FONASA porque no hay un médico, ¿ya? Y eso en el fondo lo que nosotros queremos también a través de nuestra investigación, a través de poder tener estas cifras que son alarmantes en nuestro país, de que sea reconocido también como enfermedad y pueda tener codificación FONASA, ¿ya? Uh-huh. Ahora, como no la tiene, lamentablemente para pacientes FONASA no está cubierto. En ISAPRE sí pueden tener algún reembolso si tienen algún seguro. No son tan caras los tratamientos, por lo menos las sesiones de kinesiología o la atención nutricional, psicológica. Lo que tiene un valor más elevado es la cirugía del lipedema, ¿ya?
Eso sí tiene un valor porque no es una cirugía estética tradicional, es otro tipo de intervención. De hecho, son muy pocos los cirujanos plásticos que la realizan acá en nuestro país y uno de ellos es el cirujano plástico de nuestro equipo, que ahí la realizan en Santiago, en Viña del Mar, la cirugía. Y eso es lo que tiene mayor costo. Pero nosotros siempre partimos por el tratamiento conservador, y las pacientes, como te decía, que son refractarias al tratamiento conservador o son ya grado más avanzado en que hay mucha disfunción, ellas son las que son candidatas para cirugía plástica. Perfecto, clarísimo. Bien, Yuvisa, queremos agradecerte este contacto y por conversarnos también acerca de esta enfermedad que claro, yo creo que varias mujeres ahora quedaron un poco con esa inquietud de saber efectivamente si tiene lipedema o no. Yo creo que es más común de lo que creemos, tal como tú lo estabas señalando. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio y como les comentaba, si les hizo o resonaron con esta información, les hizo sentido, pueden ingresar a nuestras redes sociales y ahí con gusto las vamos a ayudar. Hay en la página web también hay algunos recursos que son gratuitos. Yo hice un ebook que se llama Cómo vivir con lipedema, que también lo pueden descargar, entonces ahí aparece también como de dónde partir, porque muchas veces los pacientes no saben por dónde partir, pero lo primero es la evaluación y el conocimiento de la enfermedad. Yuvisa, muchas gracias por este contacto y bueno, y ahí está la información, ¿no? Sí. Sitio web, redes sociales, para que puedan tener más información. Yuvisa Pusic, kinesióloga y directora del Instituto Lipedema en nuestro país. Muchas gracias, Yuvisa. Muchas gracias, que tengan un buen día a todos. Realmente. Ahí estaba entonces la entrevista con Yuvisa Pusic. Interesante, ¿eh? Mira, estaba viendo las redes sociales, el Instagram, y es bien como amigable, por decirlo de alguna forma. Si tú quieres conocer de tratamiento, te vas al menú tratamiento. Productos, resultados, equipo, testimonios, información.